Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la crisis del 29. ¿Y qué fue este crack del 29? La crisis del 29 fue una recesión económica mundial grave que se inició en Estados Unidos, pero que, como una epidemia, se propagó en cascada por todo el mundo. Esta depresión económica se prolongó desde 1929 hasta 1940 a comienzos de 1941 en algunos países. Afectó a la producción industrial, la agricultura, la construcción, la banca y se dice que es la mayor crisis económica de más duración y que a la mayor cantidad de países afectó en el siglo XX. Sigamos hablando un poco más sobre este crack del 29, particularmente sobre el origen del mismo. Bueno, entre los orígenes tenemos que mencionar a la Primera Guerra Mundial. Supuso un cambio en la geopolítica mundial. Estados Unidos emergió como superpotencia, desplazando a los países europeos y experimentó un gran crecimiento económico. Sin embargo, ese crecimiento provocó desequilibrios importantes que acabaron siendo una de las causas de la Gran Depresión. El crack de la bolsa neoyorquina, ocurrido el 29 de octubre de 1929, conocido como Jueves Negro, está considerado como el comienzo de la Gran Depresión. Numerosos bancos quebraron y el desempleo creció hasta alcanzar en algunos lugares a un tercio de la población. Las consecuencias de la crisis se prolongaron durante varios años. En este aspecto político, la Gran Depresión provocó un importante descrédito de la democracia. Muchos autores consideran que sus efectos contribuyeron al ascenso del fascismo y del nazismo. Continuamos hablando un poco más sobre esta crisis del 29, particularmente sobre sus causas. Bien, la aparente prosperidad industrial de pronto se derrumbó estrepitosamente en 1929, iniciándose una aguda crisis como nunca antes padecía. Las causas de esta crisis podrían sintetizarse en las siguientes: la superproducción industrial, favorecida además por las grandes innovaciones de la técnica, rompió el equilibrio entre la oferta y la demanda. En un principio, la mayor producción era consumida por las masas trabajadoras, que veían incrementarse sus salarios, creciendo así rápidamente el mercado. Pero los salarios no subían con la misma celeridad que los precios, reduciendo el número de personas que podían adquirir los productos. El resultado fue el cierre de muchas industrias y la disminución de los salarios. Paralelamente, la agricultura sufrió un notable retroceso. El periodo comprendió entre 1900 a 1920. Había sido un periodo de prosperidad y los precios de los productos iban en aumento. La demanda daba un gran impulso a la producción, pero el fin de la guerra provocó el cierre de los mercados exteriores y el Estado no lo estimuló debidamente. Continuemos hablando un poco más sobre esta crisis del 29, particularmente cómo se fue desarrollando. Hagamos un breve desarrollo. Bien, la situación bursátil a finales de 1928 se había convertido en una especie de montaña rusa de jornadas de grandes ventas, seguida de recuperaciones de igual importancia. Esta situación empezó a preocupar a muchos inversores, puesto que no correspondía a un desarrollo natural. Ya en 1929, en el mes de marzo, los valores en bolsas incrementaron su valor de manera constante. Sin embargo, los rumores alertaron que el verdadero valor era mucho más bajo. Siguiendo con este desarrollo, unos meses después, el 19 de octubre de 1929, la situación volvió a repetirse. De repente las acciones empezaron a venderse en grandes cantidades. El pánico volvió a aparecer y los cálculos hablan de que se colocaron en el mercado 8 millones de acciones. En total, la pérdida en ese día fue de 7%, mientras que el día siguiente bajó otros 12 puntos. La manera de intentar parar esta dinámica fue desacreditar a los que pedían prudencia. Por unos pocos días la bolsa se tranquilizó, pero todo fue un espejismo. Así llegó el llamado Jueves Negro. El 24 de octubre, ese día el índice bursátil perdió un 9% de su valor. El Jueves Negro es la denominación que se le da al 24 de octubre de 1929, que cayó en ese día de la semana. En esa fecha se produjo un gran desplome de la bolsa de valores de New York, marcando el inicio del crack del 29 y de la Gran Depresión subsiguiente. Sigamos hablando sobre las consecuencias que nos dejó esta crisis del 29. Comenzando con las consecuencias económicas,
Podemos decir que multitud de empresas se vieron obligadas a cerrar después del desplome de la bolsa, ya que quebraron completamente. La bajada de precios debido a la sobreproducción, más el descenso del consumo motivado por la pérdida de capacidad adquisitiva, hicieron inviables muchos negocios. Igualmente, muchos bancos también se hundieron. Los usuarios de estas entidades no pudieron recuperar buena parte del dinero que habían depositado en estos, lo que agravó la situación. En lo que respecta en el ámbito social y político, más precisamente a las consecuencias sociales, la más dramática fue el enorme aumento de las poblaciones desempleadas. Las organizaciones dedicadas a la caridad no dieron abasto para paliar la pobreza motivada por la pérdida de puestos de trabajo. Unido a esto se produjo un aumento de la delincuencia y de la mendicidad. Obviamente, se quedaron sin pagar un buen número de préstamos e hipotecas, lo que conllevó que muchos perdieran sus viviendas. En la política, los efectos se notaron más en Europa que en los Estados Unidos. La crisis se contagió en todo el mundo, pero en el continente europeo fue donde se produjo una reacción más fuerte de desconfianza hacia los gobiernos y los responsables de la economía. En un medio plazo, esto fue parte de los motivos que llevaron al fascismo y al nazismo al poder. Por esto ha sido todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima.